Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo les va? Vamos a realizar un repaso sobre los temas que hemos revisado en este cuarto bloque de la materia de francés, ¿sí? Primero, vamos a trabajar con lo que son los adjetivos posesivos, con el vocabulario de las partes del cuerpo, ¿sí? Ubiquemos, por favor, el adjetivo posesivo en segunda persona del singular a las siguientes partes del cuerpo. Si nosotros nos ponemos o recordamos los adjetivos posesivos en el género masculino vienen a ser mon, ton, son, notre, votre et leur. Esos serían los adjetivos posesivos del género masculino. Los adjetivos posesivos del género femenino son ma, ta, za, nuevamente notre, nuevamente votre y leur. Y los adjetivos posesivos en el plural vienen a ser los siguientes: me, te, c'est, ne, veut et leur. ¿Sí? Entonces tenemos en el género masculino, en el femenino y en el plural. Si lo que pedí es ubicar los adjetivos posesivos en segunda persona del singular, tenemos que ubicar los siguientes, ¿no? Segunda persona es ton, ta y te. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si nosotros en lugar de decir segunda persona dijéramos primera persona, sería mon, ma, me. Y tercera persona del singular sería son, sa y se. Primera persona del plural, notre, notre y ne. Segunda persona del plural, votre, votre y vos. Y tercera persona del plural sería leur, leur et leur. Entonces, si regresamos a este lugar, vamos a escribir los adjetivos posesivos en segunda persona. Entonces, para tu nariz sería ta nez. Para tu cabeza sería ta tête. Para tu cabello sería ton cheveu. Para tus pestañas sería, para tu pestaña sería ta cils. Para tu ceja sería ta sourcil. Para tus ojos, todo lo que termine en X o en S es del género plural, ¿sí? Entonces aquí termina en X, es del plural, perdón. Entonces sería tes, tes yeux. Aquí tu boca, ta bouche. Tus orejas sería tes oreilles. Tus dientes sería tes dents. Tu lengua termina en E, es género femenino, es ta langue. Tus mejillas, ta joue. Tu cuello, que sería tu cuello masculino, entonces es ton cou. Tus hombros, tes épaules. Tu brazo sería tes bras. Tus brazos, tes bras. Tu codo sería ton cou. Tus manos, tes mains. Tus dedos, tes doigts. Tus uñas, tes ongles. Tu vientre, ta ventre, porque es género femenino, ¿no? Termina en E. Tu espalda sería ta. En este punto solamente nariz y espalda son géneros femeninos, ¿sí? A pesar de que no terminan en E, son género femenino, ¿listo? Ta deux, tu pierna, ta jambe, tus rodillas,
tes jeux, tus pies, tes pies, tus huesos o tu esqueleto, tus huesos, ¿no? En este caso, tu esqueleto, ton nose y tu cara, ta visage, ¿sí? Entonces, así por favor identificamos los adjetivos posesivos en segunda persona. Por favor, debemos leer muy bien la pregunta para saber de qué se trata. Ahora vamos a realizar la conjugación de un verbo de primera persona en presente. Entonces realizamos el primer verbo, el verbo arriver, que es el verbo llegar, y la conjugación es muy fácil, ¿no? Suprimimos R, escribimos pronombres personales, ¿listo? Escribimos la raíz del verbo, en este caso viene a ser arrive, la raíz de lo que nos sobró después de haber suprimido R, ¿sí? Y lo que me sobró es arrive, entonces tengo que ubicar a todos arrive. Y después de esto tenemos que ubicar la regla de las terminaciones, que en este punto viene a ser en primera persona E, segunda persona S, tercera persona E, primera persona del plural ONS y segunda persona del plural Z y tercera persona del plural ENT. Esas son las terminaciones. Ahí tenemos conjugado ya un verbo en presente, ¿no? En el normal. Entonces, como aquí solamente aplicamos en primera persona, vocal seguido de una vocal, el verbo empieza con vocal, tengo que suprimir la primera vocal y ponerle la coma o el apóstrofe para que nos quede de la siguiente manera: j'arrive, tu arrives, il arrive, nous arrivons, vous arrivez, ils arrivent. Ahora vamos a conjugar un verbo en reflexivo. Lo vamos a hacer con el verbo habiller, que es el verbo llegar, vestir. Entonces, primer paso, suprimir ER, suprimimos ER. Segundo paso, escribir pronombres. Tercer paso, escribir la raíz del verbo, es decir, lo que me sobró después de haber suprimido ER. Lo que me sobró es habiller. Entonces, escribimos en todos, ¿no? Estos pasos lo vamos a seguir hasta que usted pueda hacerlo de manera directa. Mientras tanto, lo vamos a hacer así: primera persona E, segunda persona E, ES, tercera persona E, primera persona del plural ONS, segunda persona del plural EZ y tercera persona del plural ENT. ¿Listo? Una vez que nosotros realizamos eso, bueno, vamos a ingresar o vamos a escribir los reflexivos, que es me, primera persona, te, segunda persona, se, tercera persona, ne, primera persona del plural, v, segunda persona del plural y se, tercera persona del plural. Revisamos que cuando un verbo empieza con vocal o con consonante, en los reflexivos tenemos que agregar, hacer la contracción, ¿no? Es decir, vocal, como la H es transparente, es como si había empezara con vocal, ¿no es cierto? Entonces tengo que suprimir la primera y aumentar la comilla. Aquí tenemos vocal seguido de la H, ¿sí? Vocal seguido de la H, tengo que agregar la coma. Aquí no, porque tenemos consonante H, y aquí sí lo hacemos, ¿sí? Entonces me queda la conjugación así: je m'avis, tu t'avis, il s'avit, nous avions, vous aviez, ils, elles avis. ¿Listo? Vamos ahora por la conjugación de un verbo en tónico. Lo vamos a hacer con el verbo comprar, ¿ya? El verbo acheter, que es el verbo comprar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? A diferencia de los demás, aquí solo tengo que suprimir R y escribir... ¿Cuántas conjugaciones son? Son 6, ¿no es cierto? Entonces tengo que escribir 6 veces achète,
¿Ok? Entonces tenemos escrito 6 veces achète. Y ahora sí le vamos a agregar lo que es las terminaciones, que es moi, que es toi, que es lui, elle, que es ne, que es veut y que es eux. ¿Sí? O también aquí es elle. ¿Sí? Entonces tenemos ya ahí, dice achète-moi, achète-toi, achète-lui, achète-elle, achète-nous, achète-vous, achète-eux, achète-elle. Dice cómprame, cómprate, cómprale, cómprala, cómpranos, cómprese, cómprelos, cómprelas. ¿Listo? Entonces, cuando usted, por ejemplo, quiere conjugar algo que no sea un verbo, por ejemplo, en este punto lo podemos hacer con un conector, con el conector avec. Lo mismo, no tenemos que seguir el mismo paso, pero ya no tenemos que suprimir nada, simplemente tenemos que escribir, este es un conector o... Sí, es decir, con, esto significa con, ¿no? El avec es con. Escribimos igual 6 veces esto y escribo el frente. Avec moi, que significa conmigo, avec toi, contigo, avec lui, consigo, o con él o con ella, significa esto, ¿no? Avec nous, con nosotros, avec vous, con ustedes, y avec eux, con ellos o con ellas. ¿Listo? Así conjugamos el tónico con un conector y esto con un verbo. ¿Sí? Entonces no es necesario, si el verbo empieza con consonante, no es necesario poner la comilla, ¿no es cierto? Porque el verbo empieza con consonante. Entonces ahí sí ya me quedaría completo, ¿no? Je me parle. Ahí sí nos quedaría completo. Tu te parles. Sí, ya no tenemos que suprimir porque el verbo empieza con consonante. ¿Listo? Muy bien. Vamos a conjugar el verbo être en tónico, así como lo hicimos en clases, ¿no? El verbo être. El verbo être no es un verbo irregular, no es un verbo regular, no es un verbo que termina en er. Entonces, ¿cómo realizo la conjugación? Tengo que hacerlo así. ¿Sí? Tengo que escribir primero, bueno, tengo que saber de ley lo que es la conjugación del verbo être, que es je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils ont, ils, elles, ont, ¿no es cierto? Muy bien, entonces luego agregar el reflexivo. No cometamos el error de poner las terminaciones de los que terminan en R, porque este verbo no termina en R. En ER es un verbo que termina en E y es un verbo irregular. Entonces digo je me suis, que significa yo me estoy. Tu te es, como tenemos vocal seguido una vocal, una comilla. Il se est, vocal seguido de una vocal, ponemos comilla. Nous nous sommes, vous vous êtes, ils se sont. Esa es la conjugación del verbo être. Sí, en reflexivo. Ahora vamos, por favor, con los significados de los verbos, que también hemos aprendido, ¿no es cierto? Vamos a ver los significados de los verbos. El verbo manger es el verbo comer, el verbo parler, el verbo hablar, el verbo jouer, jugar, el verbo marcher, caminar, el verbo monter, subir, el verbo arriver, llegar, el verbo laisser, dejar, el verbo laver, lavar, el verbo voler, robar o volar, el verbo brosser, cepillar, el verbo nettoyer, limpiar, el verbo chercher, buscar. Sí, vamos a hacerle más pequeño. El chercher, buscar. El verbo préparer, preparar. El verbo cuisiner, cocinar. Sí, y así algunos verbos que hemos aprendido, ¿no? El verbo avoir, que es el verbo tener. El verbo oublier, que es el verbo olvidar. El verbo être, que es el verbo ser o estar. Listo, chicos, esa más o menos, bueno, eso más o menos se generaliza en lo que se va a tomar en la prueba. Así que por favor revisemos estos y los videos anteriores.